10ª temporada. Daniel Tonietti y equipo de 10 a 12 en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Me gusta la gente que cuando saluda. Muy bien, 11 horas 38 minutos. Un día nos van a abrir el micrófono durante la pausa, momento en el cual nos dedicamos a despellejar gente y vamos a ir todos presos. Va a ser el último día. Va a ser nuestro último día. Bueno, no sé si presos, pero vamos a quedar mal con algunas personas. Bueno, lo prometimos antes de la tanda. Está sentado y compartiendo aquí el estudio con nosotros en la Radio de las Madres, Valentino Grizzuti, actor, director, dramaturgo, joven. Nos da mucha bronca porque es muy joven y ha hecho de todo. Entonces son esas cosas que decís, ya debería ser inconstitucional ser tan joven y haber ganado el primer premio del concurso universitario de dramaturgia Roberto Art por una obra que reestrena el próximo 13 de abril, hace su segunda temporada y que se llama Plot. Buenos días, Valentino, gracias por venir. ¿Cómo estás? Por favor, muchísimas gracias. Él colaboró despellejando gente sí, recién. Sí, iba a decir que yo escuché todo. Él aportó. Vos hablaste. Fue la mejor parte. Atizó el fuego, incluso. Valentino, ¿en qué momento aparece la escritura? ¿Fue algo que te asomó naturalmente, imagino, ¿no? En realidad muy chiquito. Es particular, sí. Creo que fue de chico. Pero no sé, no soy una de esas personas que tenían relación por ahí con la lectura, como, no sé, como lo que por ahí hay que inculcarle a tu hijo, ¿no? Que lea, o yo no tuve esa relación de leer de chico, de tener una relación con la literatura como tal, sí, mucho con el teatro, y de alguna manera creo que la escritura llega a mi vida un poco por ese lado, y también la lectura, de alguna manera viene por el lado del teatro, cosa con la que sí tuve mucho contacto desde chico, entonces empecé a actuar de muy chico, esa fue como primero a ver de más chico aún, pero empecé a actuar a los 10, 11 años y ese fue como de alguna manera una puerta de entrada en la que después, nada, cuando en la adolescencia sentía que me había aburrido de eso, ahí apareció la escritura teatral y de alguna manera después fue como, bueno, me di cuenta que en realidad todo tenía que ver con todo y que de alguna manera también en la escena porteña es muy normal, ¿no? Que los creadores actúen en una obra, después produzcan otra, escriban y dirijan otra, a veces actúen en su propia obra, a veces no. Algo de esa dinámica es muy, muy común en la escena porteña, que es muy nutrida. ¿Pero cómo evitas el enloquecimiento? El no recargarte de tareas, Bueno, no lo evito. No se puede. ¿Quién Buena dijo pregunta. que lo haya evitado? Sí. Bueno, creo que hacemos lo que podemos todos. Todas las personas que se suman a una obra más de carácter independiente estamos lidiando como con todos los problemas que eso conlleva, desde producción hasta organización, hasta eso, que no hay plata para producir, entonces de dónde se la busca, cómo se solucionan, qué resoluciones estéticas, poéticas se encuentran a esa falta de recursos, uno todo el tiempo está en esas tensiones y después, sí, es enloquecedor. Yo cada vez que actúo en una obra que escribo y dirijo, digo, nunca más quiero hacer esto, nunca más tengo que actuar en algo y después por H o por B siempre algo pasa y digo, bueno, está bien, una vez más. O sea que hay una relación ahí medio como, sí, masoquista, pero bien, me parece que hay algo ahí que es muy vital también. Creo que uno también, cuando se encuentra en esa situación, yo por lo menos siempre lo pensaba de afuera, ¿no? Cuando pensaba como, en los referentes que uno tiene, que ve que hacen esas 3 actividades y decís, ¿cómo harán? ¿Cómo te autodirigís? Y después te das cuenta que no te autodirigís, simplemente como te pones en un lugar donde decís, yo acá puedo cumplir esto, yo creo que esto lo puedo manejar y después me encargo de todo lo otro, mirando de afuera, y es complejo, no sé si hay una respuesta a cómo se hace eso, pero se puede, creo. Hay un atisbo en algo de lo que comentaste recién que tiene que ver con la potencia del teatro independiente en la Argentina. El teatro en este momento está viendo, como todas las artes creativas, está viendo un momento de mucho desamparo. No es que el arte tenga que depender sí o sí del Estado, no se trata de eso, pero el Estado debe, ¿no?, fomentar la actividad creativa, sobre todo de aquellos que vienen de la independencia. Yo aún en un momento así mantengo la esperanza porque para el teatro argentino nunca fue fácil. Y sin embargo hablamos de un teatro argentino desde hace décadas
y que está considerada, los visitantes extranjeros no pueden creer lo que sucede con el teatro acá en esta ciudad y en todo el país, porque hay una intensa actividad teatral en todo el país. Sí, sí, totalmente. Es algo que sucede, digo, a veces uno tiene la chance de cruzarse con colegas sobre todo de otros países de Latinoamérica, ¿no? De Chile o de España también, incluso gente de Iberoamérica, y es muy, muy sorprendente el efecto que genera la escena porteña sobre esa gente, como desde que... Primero, por la calidad del fenómeno, ¿no? Pero también por la variedad. Digo, Buenos Aires es una ciudad donde conviven muchísimas estéticas, muchísimos tipos de teatro. O sea, uno realmente podría ir un día a ver algo, otro día a ver... podría hacer una semana y ver 7 obras de orden distinto, que podrían venir casi de cosmovisiones distintas del teatro. Y en ese sentido es algo, creo que es único en el mundo. No sé si en otro lugar está no solamente la cantidad, sino la variedad y la calidad. Hay algo de eso que es muy particular. Y bueno, esto que vos decís es verdad también. Los métodos que se han desarrollado, vos recién señalabas esto de, cómo uno se autodirige, pero también alrededor seguro tenés un equipo de gente que labura con un espíritu que es el que le ha dado las herramientas para sobrevivir a múltiples momentos espantosos para la creación. Exacto. Bueno, creo que, no sé, por mi edad en este caso, yo tengo 23, nací en el 2001, o sea que esta es la primera crisis que estoy viviendo con conciencia más concreta, ¿no? Claro. Porque no solamente es una crisis económica, sino que es una crisis cultural también. Claro. En ese sentido, sí, pensaba mucho, sobre todo el año pasado, que fue el primer año de esta pesadilla, y en un punto creo que es como que uno le da más valor aún a la práctica que uno hace, que también es su trabajo, ¿no? Pero le da más valor a ese encuentro, a ese reunirse todos, ¿no? Actores, técnicos, espectadores, gente del equipo creativo. Esas reuniones de pronto adquieren un cariz distinto que excede lo eminentemente laboral, ¿no? En ese sentido, respecto a lo que decías antes de, si el Estado tiene que poner, etcétera, a la vez, claramente sí, es una responsabilidad, pero la escena independiente porteña da cuenta de que incluso ante la falta de eso... se llena de energía, ¿no? Aún sigue funcionando, o sea, sí, hay algo de eso. Por supuesto, la crisis económica repercute en cantidad de espectadores, en cómo está funcionando, también en lógicas internas propias de la escena. Tal vez hace 30 años decíamos que existía un teatro independiente, un teatro comercial y un teatro oficial de las instituciones, ¿no? El San Martín, el Cervantes, los centros culturales públicos. Hoy eso está bastante difuso, es bastante más cruzado, ¿no? Uno podría encontrar una obra que sería el teatro comercial en el teatro oficial, puede encontrar una obra del teatro independiente del teatro comercial, obras que pertenecen a estéticas comerciales en el teatro independiente porque no pueden llegar a ese nivel de espectáculo. Como hay unos cruces en la escena donde todo es más difuso también. Eso es como un fenómeno de los últimos 5 años, más aproximadamente. Dentro de todo este universo que estás describiendo, ¿hasta qué punto ves cosas realmente nuevas? O sea, decís, esto fue muy original, es una puesta en escena que nunca vi, o es una especie de dramaturgia que no había pensado nunca. ¿Hay cosas nuevas? Bueno, quiero creer que sí, que las hay. Yo tengo un poco la sensación que en los últimos años hay algo en la escena que empieza a repetirse por momentos de como unos hits que hubo hace 6 años que se repiten. Esto es una opinión más personal, más polémica, que cito a cualquiera que quiera refutarme, te lo discuto, lo debatimos en la tanda. Pero no, más allá de eso, creo que hay algo en el teatro particularmente que a veces lo original es como lo contrario al lugar al que tiene que ir, ¿no? Hay algo de volver a algo primigenio, algo como muy primario, ¿no? De esta idea del encuentro, de esta idea de lo pequeño, lo mínimo. Sobre todo en estos tiempos de crisis es donde más se vuelve a eso, y creo que eso es, por lo menos como en mi experiencia como espectador, últimamente las experiencias que más me conmueven son las que vuelven a esa zona más primaria del acontecimiento teatral. Y también parece haber parece ser un momento donde el teatro genera comunidad de manera muy fuerte. Yo no sé si solo tiene que ver con, por un lado está la pandemia, ¿no? El post-pandemia, de esa necesidad de ir a compartir una experiencia de ficción con otros y que no la vas a ver, no podés poner play, no podés retroceder. Es irrepetible, claro. Es irrepetible en ese momento, pero también con que hay algo con la industria, ¿no? Y cómo el teatro para los actores hoy es un espacio de trabajo, porque en paralelo no hay industria audiovisual. Esto que decís es muy real y se notó mucho en estos últimos 2 años.
en cerca del 2022, más o menos, yo recuerdo que hubo una especie fue un momento donde las plataformas, toda esta gente vino a invertir mucho dinero acá y después se retiraron de la nada de un año al otro, pero durante ese año todo el mundo estaba grabando, todo el mundo estaba con mucho trabajo, nadie tenía tiempo para ir a hacer. Entonces, en general, ahí la actividad teatral suele ir en detrimento, porque si uno está grabando no podés estar haciendo una temporada que tenés que sostener 1, 2, 3 veces, 5 veces por semana una obra. Entonces, hay algo en eso que cuando esa inyección de alguna manera económica dejó de existir y después con todas las políticas de Estado que fueron en detrimento del cine en general, hizo que el teatro de pronto se volviera una casa para mucha gente que no hacía teatro hace años o que no volvía al teatro hace años. Por también todas las... para hacer teatro hay que... sobre todo para los actores, no hablo de la técnica porque es como otro rubro, hay que poner el cuerpo de otra manera, es eso, es poder sostener algo en el tiempo, los ensayos es algo, sostener algo en el tiempo, todo es sostener el tiempo contra el teatro, que es un arte de la muerte, que todo el tiempo muere, sucede y ya no existe más, sucede y ya no existe, si no se vuelve a hacer la función al día siguiente, la semana siguiente, la obra deja de existir como tal, quedan restos, ¿no? El texto, una crítica, un video de la obra, pero nunca queda la obra. Entonces, de pronto actores excelentes que no podían poner el cuerpo en esa rutina teatral, volvieron a eso a raíz de que de pronto el teatro se volvió un medio de trabajo, ya que el audiovisual está en un momento de crisis, ¿no? Estamos compartiendo la mañana con Valentino Grisuti, actor, director, dramaturgo. Estamos sorteando un par de entradas para el domingo 20 de abril para la representación de Plot en el espacio Callejón, en Humahuaca 3759, y metámonos un poco en tema de Plot, porque vos hacés un cruce ahí de los lenguajes y cómo eso influye en nosotros hasta de un modo absolutamente inconsciente, ¿no? Totalmente. Bueno, es muy pertinente lo que hablábamos del cine. En ese sentido, sí, Plot es una obra que... Bueno, yo cuando empecé a escribir teatro, yo esta obra la arranqué hace muchísimo y no sé, después estuvo cajoneada mucho tiempo hasta que después finalmente la pude terminar durante la pandemia. Cuando yo arranqué a escribir teatro, pensaba que era un medio como para que yo pudiera escribir cine después, porque como si uno pensara que eso, no sé, es más importante o qué. Y después, bueno, descubrí que claramente el cine no era lo que me interesaba, sino que siempre las relaciones con el teatro, en mi caso. Pero sí hay algo de haber estudiado y entendido y haber hecho también algunos cursos y demás, tratando de entender cómo funciona la mente de los guionistas, a diferencia de los dramaturgos. Y hubo algo en ese cruce que en definitiva quedó en la obra y que también vuelve a mí como un problema que siempre aparece, creo yo, por lo menos en las obras que he hecho hasta ahora, que es esto que comentabas vos, ¿no? La relación de la ficción con la realidad o cómo nosotros estamos atravesados por los relatos, por las ficciones. Y creo que en el caso del cine eso es llevar eso hacia al paroxismo, ¿no? Porque el cine de alguna manera ocupó el lugar que tenía la literatura en el siglo XIX, en el sentido que es la ficción que todos consumimos, que todos conocemos. El lenguaje audiovisual es casi una especie de gramática universal que entendemos acá, entendemos en China, funciona igual, el corte. Todo eso es algo que a mí como problema conceptual me interesaba y que, bueno, creo que un poco por pensarlo terminó después medio sin darme cuenta en la obra. Entonces, en ese sentido, sí, la obra plantea un cruce de convenciones entre el cine y el teatro. Pone a la luz del teatro los mecanismos que tiene el cine para construir la ilusión. Y en ese sentido se pregunta algo que le sucedió al teatro cuando apareció el cine, que es, bueno, ¿hasta qué punto el teatro puede construir una ilusión? Que es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué yo iría a ver una escenografía hiperrealista con unos actores no sé qué si yo puedo ver una película donde eso realmente es real, lo puedo ver cuando quiero? Hay algo de la ilusión que es un elemento como intrínseco del cine en ese sentido, ¿no? Por pensarlo, ¿no? El cine es en sí una ilusión, es un truco, son 24 fotogramas que se repiten dando una ilusión de movimiento, pero el cine no es real, quiero decir, no. Entonces, bueno, había algo del problema de la construcción de la ilusión que era algo propio del cine y que y que el teatro tiene y mucho de eso. Entonces, bueno, pensar como el problema desde los dos puntos de vista, ¿no? Pero todo esto obviamente puesto al servicio de una narrativa, ¿no? No de un desarrollo conceptual, simplemente. Claro. Sí, no sería una charla de debate. Exacto, exacto, sí, o no sé, una obra ensayo, no es el caso, ¿no? Es una obra de una pareja, pero bueno, partiendo de eso uno podría estar haciendo como
ver estos paralelismos en escena. Esa era un poco la idea del proyecto. Y a vos, en lo personal, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias o de cosas te disparan las ganas de escribir? En general, bueno, el punto de partida siempre es misterioso, ¿no? Porque a veces es un matiz, ¿no? Como algo que uno no sabe bien cómo nombrar y entonces uno trata de buscarle una forma en la escritura. Todo esto es como algo intuitivo, ¿no? Pero yo si recapitulo, pienso eso, que en general es como, bueno, una sensación que uno no le puede poner nombre y a partir de ahí aparece la forma que intenta dar cuenta de eso. Lo que decíamos hace un rato, que para los músicos la canción en principio es un ruido. Exacto, es eso. Tiene algo de eso. Es un ruido en tu cabeza y de repente se empieza a organizar. A veces es eso, es una idea que uno no sabe qué palabras ponerle y eso es la obra. A veces es una imagen, ¿no? Algo o un recuerdo. A veces es también algo más técnico, ¿no? Fui a ver algo y me entusiasmó este procedimiento, esta idea y la voy a tomar para hacer otra cosa que no tiene que ver con eso, pero que me interesó el mecanismo. Eso también me sucede mucho, decir como, bueno, voy a ver una obra, me entusiasma y me gusta ese mecanismo, cómo podría funcionar de otra manera y tratar de aplicarlo a otra cosa. Sí, son como, los puntos de partida pueden ser muchos, ¿no? Y distintos. Recién te he escuchado hablar del tema de la ilusión del cine y me parece que hay algo que sigue poniendo al teatro en un lugar muy especial y muy de una comunión que no es fácil producir, sobre todo por los cambios de costumbres del público de cine. Totalmente. Nos la pasamos puteando, porque ya no es que comen pochoclo, hay gente que rasca el balde de pochoclo. Te juro que el otro día estuve a punto de protagonizar un incidente. Un altercado, claro. Sí, porque parecía que estaba buscando el premio del Topolina dentro del balde de pochoclo. Y rasguñarlo, ¿no? Y ahí claro. También es muy difícil entrar en el juego que te propone el cine de la ilusión, de la ilusión de movimiento y de la ilusión de... Cuando la costumbre del público se ha convertido como si estuviera en el living de la casa viendo Netflix. Y no, estás en un cine y en el teatro la comunión sigue siendo sagrada, ¿no? Sin duda, hay algo que se ha pervertido de lo privado y lo público en ese sentido. Bueno, al principio que uno tiene un cine en su casa, ¿no? O sea, uno puede tener un proyector en su casa y tener algo bastante parecido a un cine en su casa. Y eso hace que uno vaya al cine, que es un ambiente público, crea que está en su casa. Claro. Pero bueno, también otro problema, si se quiere aún mayor, es que la gente no vaya al cine, que también es algo que sucede. Si bien después de la pandemia hubo, de alguna manera, una vuelta, nunca volvió a ser lo que era antes, por lo menos. Yo me reconozco a mí incluso como un espectador que iba asiduamente al cine antes de la pandemia. Creo que el año pasado recién volví a ir con esa frecuencia. Después hay algo donde, bueno, si lo puedo ver en mi casa, si no la van a pasar, la veo acá. Sí, hay películas que no las encontrás en el cine. Claro, exacto, ¿no? Como hay algo de eso y... bueno, justo este año hubo como muchos ciclos, ¿no? Hubo un ciclo de Tarkovsky ahora en la Lugones. Sí. Bueno, por la muerte de David Lynch pasaron muchas de sus películas. Digo, hubo uno de Cassavetes en el CCK, ex-CCK. Entonces hay algo... de eso que todavía sigue funcionando y uno va a esas funciones y hay espectadores. Entonces ahí uno dice como, bueno, pero pareciera que, me da la sensación a mí, que ese tipo de funciones están convocando a más gente por ahí que lo que se está estrenando, que lo que supuestamente, digo, yo creo que en ese sentido es aún de más importancia espacios como el Bafisi, ¿no? O lugares donde realmente se haya como una curaduría en relación a, bueno, vamos a ver esto, y ver cómo esto dialoga con el presente. Eso genera un poco esa comunidad que se está perdiendo, me parece. Pero sí, el teatro goza de eso porque depende de eso para existir. Valentino Grissuti estrena la segunda temporada de Plot el próximo 13 de abril. Todos los domingos está a las 20 horas en el Espacio Callejón, en Humahuaca 3759. ¿Hubo algún tipo de reajuste, cosas que recibiste de reacciones? Que toda obra se va construyendo, ¿no? Nunca es lo mismo el estreno que 3 meses después. Hubo algunos reajustes. Bueno, sí, totalmente. Uno nunca sabe qué va a suceder con la obra. El caso de nuestra obra tiene algunos procedimientos muy extremos en términos de jugar mucho con la expectativa del espectador. En ese sentido, un poco tomando algunas de las como devenires narrativos del cine, tomar algo de ese efecto sorpresa, de la idea del plot twist, ¿no? Un poco en relación al título, que hay en la obra que está todo el tiempo jugando con eso para estar como de alguna manera violando la expectativa que te generó.
Y hay algo de eso que se ajusta con el espectador. O sea, hoy, segunda temporada, nosotros que estamos ensayando, estamos ajustando algunas de esas cosas también, ¿no? Y también reviendo tiempos, cosas para que ese mecanismo de alguna manera esté en la mayor relación posible con ese espectador que está ahí. Eso también es algo que tiene solo el teatro, ¿no? El escritor de narrativa no tiene el efecto, no puede ver el efecto inmediato que eso genera en la persona que lo está leyendo. A lo sumo podrá tener una reacción que ese lector le escribe, en el mejor de los casos leerlo. Y un poco con el cine, si bien es distinto, pasa algo parecido, sobre todo ahora donde el cine lo podés ver en tu casa. En cambio, el teatro, uno tiene, diría como, lo efímero de la obra se corresponde también con lo efímero de la reacción del espectador y que uno puede ver ahí en el momento, ¿no? No funcionó. Quise hacer esto y no funcionó. Exacto, sí, es muy evidente cuando algo no funciona. Sí. En 3 funciones uno puede verificar, esto no funciona, no funciona como yo pensé que iba a funcionar. El director siempre es para mí, o por lo menos yo lo entiendo así, un primer espectador, ¿no? Un espectador experimental de eso que después se va a ver. Pero bueno, es 1 contra 50, 60, Y nunca 200. terminás de conocer al público, y el público es distinto cada noche. Totalmente. Bueno, en ese sentido vimos también que es eso. El teatro tiene su público teatrero, pongámoslo en esos términos, que sabemos que la obra le puede interesar, pero vimos mucho interés en la obra en un público bastante ajeno a eso, que viene en general del público cinéfilo, de los académicos del cine, de gente que escribe sobre cine, de gente que produce cine. Había una zona empática, si se quiere, que hay en la obra, que de alguna manera, sí, ese espectador entraba de otra manera en la obra y eso se notaba ahí, cuando uno está en las funciones. Es muy, muy curioso. Bien, Valentino Grisuti, se nos termina el programa. ¿Ya pasó? Sí, se nos va al mediodía. Si te llegas a cruzar, no, vos sabés que nosotros tenemos aquí una campaña que es denle vacaciones al guionista de la Argentina. ¿No? Pues sostenemos que está consumiendo. ¿Quién es? Porque habría que hacerle algunos comentarios. Más adulteradas, no sé, desconocemos su identidad. Primero pero, que se repite mucho. Claro, sí, pero creemos que está sí, no tiene muchas ideas. No, o excesos de imaginación, ¿no? Sí, Te fuiste un poquitito al carajo. Milei, claro. Sí, ¿no? total, llega un punto que no hay. totalmente. Valentino, gracias por Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias esta por mañana. recibirme. Les recuerdo, Gracias. Plot desde el 13 de abril en Espacio Callejón, todos los domingos a las 20, Humahuaca 3759. Para los que no ganaron el par de entradas, ¿dónde? Alternativa Teatral. Se pueden sacar por Alternativa Teatral. Perfecto. Efectivamente. Y eso, y denle, hay que hacer acto de presencia en el teatro siempre por sostener y porque hay gran teatro hecho en Argentina. Es así, no estamos inventando la pólvora. Muchas gracias, señor Sergio Wisniewski. Ahí vino el señor Prince a laburar como todas las mañanas. Emilia Raciati, muchas gracias. Buen fin de la semana. mañana. Valentino, gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. En la operación técnica ha estado Gianfranco Mazzeo, que como su nombre lo indica es croata, ¿no? Gianfranco Mazzeo. Ariel Pinus en la coordinación, Lucas Román en la producción. En las redes estuvieron trabajando Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. En la producción audiovisual, Mora Ursagasti, en el streaming, Leandro Deza, en esto que se llama Siempre Soy, y que retornará el próximo lunes.